Amado Jesús, aquí estamos, Señor, como iglesia, juntos, reunidos. Tal vez no como cuerpo, pero sí en alma y en espíritu. Y hoy te damos la bienvenida a nuestras vidas, a nuestras casas. Y te invitamos allí, hermanos, junto con tu familia, tus hijos, tus hermanos, podamos unirnos en un solo sentir, adorar a aquel que es digno de adoración. Y en este día, Señor, reconocemos tu bondad, tu amor hacia nosotros. Gracias porque has estado en cada situación, en cada hogar. Hemos visto tu mano de poder sobre nosotros, dándonos provisión, dándonos amor, dándonos gozo, dándonos paz, Señor. Por eso hoy juntos exaltamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Te invitamos, querido hermano, a que puedas junto con nosotros adorar al Señor, que podamos cantar para Él y podamos exaltar su nombre. Gracias, Señor, eres nuestro Dios, eres nuestra esperanza, Señor. Nuestro corazón está confiado en ti, seguro en ti. No temeremos, Señor, lo que pueda hacer el hombre. No temeremos aquellas malas noticias. No temeremos lo que el enemigo pueda decir a nuestro corazón, porque tú eres nuestro Dios, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Ese Dios maravilloso y eterno y justo, aquel que sus oídos están abiertos para escuchar la oración del justo, que sus ojos están sobre nosotros, cuidando nuestro sueño, cuidando nuestra vida. A ese Dios adoramos, a ese Dios bendecimos. Y te invito a que levantes tus manos allí en tu hogar y que podamos libremente adorar a aquel que es digno de alabanza, Señor. Aquel que obra, aunque nosotros no lo veamos, aquel que tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. A ese Dios hoy servimos, a ese Dios hoy adoramos con todo nuestro corazón y levantamos, Señor, bandera de victoria, Señor, porque sabemos que estás obrando tu perfecta voluntad. Señor, gracias, aunque no podamos verte, aunque no podamos conocer tus planes, Señor, pero sabemos que tu perfecta voluntad está en medio de nosotros. Por eso hoy nuestra alma confía en ti, porque te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí. Espera en Dios, espera en Dios. Y mientras esperas en Dios, adora a aquel Jesús poderoso, milagroso, que abre caminos y ríos en el desierto. A ese Dios hoy adoramos, a ese Dios poderoso, a ese Dios que dio su vida en la cruz por nosotros. A ese Dios bendecimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí estamos, Señor, como iglesia para adorarte, para exaltarte, Señor.
adoraré, te adoraré. Aquí estás obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino. Gracias, Señor, te adoramos Luz en tinieblas. porque cumples tu palabra, Señor, en nosotros. Así eres tú de maravilloso, Señor. Así eres tú, milagroso, poderoso. Cumples promesas, Señor. Lo confesamos hoy.
Creemos en ti. Creemos en ti, Señor, en tus promesas, en tu fidelidad, en tu amor. Eres milagroso, Señor. Eres poderoso. Cántalo, iglesia, con nosotros y declara en tu hogar que Él es milagroso, que Él es poderoso, que abre caminos. Gracias, Señor. Lo confesamos, Señor. Declaramos tu palabra en medio de nuestra iglesia, Señor. Eres milagroso, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Milagros, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Hola, buenos días, iglesia. Dios te bendiga. Espero que estés bien. Me alegra poder encontrarme contigo, así sea por estos medios. Lástima que no podamos reunirnos esta mañana presencialmente, pero no importa. Gracias a Dios que nos ha permitido a través de estos medios poder ser bendecidos, poder encontrarnos a través de estos medios para escuchar su palabra. Yo lo único que te pido es que ahí donde tú estás, en tu casita, si estás solito, si estás solita o si estás con tu familia, tú dispongas tu corazón para escuchar lo que el Señor ha preparado para ti. Sin duda alguna, el Señor ha preparado un plato fuerte para ti. El Señor ha preparado un alimento bien especial, espiritual, para alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón. Entonces yo te animo y te invito para que esta mañana tú te dispongas y juntos disfrutemos de este tiempo. No te distraigas con nada, deja todo a un lado, en lo posible yo te invito a que te enfoques, a que te concentres en lo que el Señor ha preparado para ti esta mañana. Así que antes de orar quisiera recordarles un poco acerca de lo que hablamos el jueves pasado para los que estuvieron con nosotros en la iglesia o los que me vieron por YouTube. Recuerden que hablábamos acerca de cómo Jesús les dice a sus discípulos, les da un gran secreto, les revela un gran secreto. Jesús les dice que velen y oren para que no entren en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Hay un gran secreto que Jesús nos reveló, no solamente a ellos, sino también a nosotros. Y de eso estuvimos hablando el jueves pasado. Así que si de pronto tú que estás conectado esta mañana no lo has visto, sería bueno que pudieses desatrasarte para que puedas entender lo que hoy vamos a hablar. Hoy vamos a usar el mismo texto que usamos el jueves. Mateo capítulo 26 del versículo 36 al 46, pero hoy vamos a enfocarlo diferente. El jueves lo enfocamos acerca de la tentación, pero hoy quiero hablarles acerca de la prueba, ¿sí? Quiero entonces invitarlos para que oremos. Quiero invitarlos para que donde tú estás oremos juntos al Señor y le pidamos esta mañana que nos hable. Padre, esta mañana te damos gracias, Señor,
por el alimento de tu palabra, Señor. Gracias porque esta mañana entendemos y creemos por tu palabra que tú estás con cada uno de nosotros en nuestras casas para hablarnos, para confortarnos, para inspirarnos, para transformarnos e inspirarnos por medio de tu palabra, Señor. Hoy nosotros necesitamos escuchar tu consejo. Hoy nosotros queremos escucharte a ti y poderte conocer a través de tu palabra. Así que nosotros nos disponemos con todo nuestro corazón esta mañana para escucharte, Señor, y poder ser edificados por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, yo he titulado el mensaje de hoy ¿Cómo enfrentar las pruebas de la vida? ¿Cómo enfrentar las pruebas de la vida? Yo creo que si tú esta mañana estás pasando por alguna prueba o quizás estés a punto de pasar por una prueba más adelante, si logras entender lo que hoy el Señor te quiere hablar, creo que estarás preparado para que no te coja por sorpresa y cuando llegue ese momento sepas cómo enfrentar de aquí en adelante las pruebas en tu vida. Quizás has pasado ya por pruebas en tu vida en el pasado y no has sabido cómo enfrentarlas o cómo afrontarlas. Pero hoy el Señor, hoy Jesús nos revela a través de su palabra escrita cómo nosotros debemos estar preparados para enfrentar esos momentos que no quisiéramos tener, que no quisiéramos en algún momento enfrentar, pero que a veces incluso son necesarias para nuestra propia edificación. Nos conviene pasar por la prueba, porque es de la manera en que Dios a nosotros nos enseña a ser como Él, es de la manera en que Él nos santifica, es de la manera en que Él nos purifica, es de la manera en que nosotros podemos crecer a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cuántos de ustedes han pasado por una prueba? Me imagino que todos. Yo mismo he pasado por pruebas muy difíciles. Y yo no estoy aquí esta mañana para juzgar a ninguno de ustedes porque yo no podría entender quizás las pruebas que ustedes hayan vivido, el dolor que hayan sentido en algún momento de su vida. Quizás algunos de ustedes han pasado por pruebas muy difíciles, pruebas como por ejemplo la pérdida de un ser querido, pruebas como por ejemplo un divorcio, la pérdida de un empleo también, o una enfermedad, un accidente también. ¿Qué otras cosas? Mejor dicho, podríamos hablar de muchas cosas que tú o yo hayamos vivido en la vida. Cualquier cosa que hayamos vivido, pero que haya generado en nosotros un gran dolor, una gran tristeza. Sin embargo, tendría que decirles esta mañana, iglesia, que sea la situación que nosotros hayamos vivido, sea la prueba que nosotros hayamos vivido, nunca podrá compararse con la prueba que Jesús estaría a punto de vivir. La prueba que Jesús estaba a punto de sufrir. De hecho, los discípulos también, dentro de un momento, iban a ser probados. Ahí, cuando Jesús comparte con ellos en la última cena, Jesús les anuncia acerca de sus padecimientos, de cómo Él tenía que morir en la cruz y cómo incluso ellos iban a quedar solos y se iban a dispersar y cómo ellos incluso lo iban a abandonar. Entonces, de entrada, piense por un momento cómo se sentían Jesús, cómo se sentían los discípulos de Jesús cuando Jesús les da esas noticias. Sin embargo, la tristeza que los discípulos estaban sintiendo al escuchar esas noticias de Jesús no se comparan con la gran tristeza, la profunda agonía y el dolor que sentía Jesús por lo que estaba a punto de vivir.
Así que iglesia, vamos a aprender esta mañana a través del ejemplo de Jesús en Getsemaní, cómo enfrentar las pruebas. Para ponerlos en contexto, recuerden que Jesús invita a sus discípulos a Getsemaní. Getsemaní era un monte también conocido como el Monte de los Olivos. Era un lugar donde Jesús acostumbraba o solía reunirse allí con sus discípulos para compartir. Era un lugar donde también Jesús iba constantemente a hablar con su Padre. Es en ese contexto en que Jesús nos da ese secreto, esa revelación, esas palabras tan profundas que nos enseñan a velar y a orar, no solamente para no entrar en tentación, sino también para pasar la prueba, justo en el momento en que estemos ahí. Ahí está el secreto, velad y orad, no solo para que no entres en tentación, sino también para pasar la prueba, iglesia. Entonces, iglesia, aquí tenemos a Jesús, ya casi a punto de pasar la prueba más difícil, una prueba muy dura. Y como primer medida yo quisiera que observemos esta mañana el significado de dos cosas que seguramente nos traerán mucha luz esta mañana. Y una es el significado de Getsemaní o el Monte de los Olivos y también el significado de la angustia, de la gran angustia y tristeza que Jesús sentía en su corazón. Y para eso los invito a que me acompañen a Mateo capítulo 26, versículo 36. Dice el versículo 36 y versículo 39, vamos a leer. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y saliendo, versículo 39, y saliendo se fue como solía o como acostumbraba al Monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Entonces vamos a empezar con la primera. ¿Qué significa Getsemaní? Getsemaní significa cuando se tritura el aceite o prensa de aceite. Había un proceso para poder sacar el aceite de las olivas. ¿Qué se hacía? Los trituradores tomaban una piedra de molino para poder triturar las olivas, y después de que las trituraban las metían en un paquete completo y se les ponía una piedra y una madera encima para empezar a apretarlas. Esto lo hacían 3 veces, el proceso de apretarlas, para poder sacar el aceite. De manera que al hacerlo 3 veces, salía 3 veces aceite. Pero el primer aceite que salía era el aceite más puro, era el aceite más fino. Era el aceite con el aroma más delicioso, más increíble. Y lo que hacían ellos con el primer aceite que salía por ley era que lo usaban o lo presentaban para Dios. Era lo sagrado, era lo que usaban para el templo. Luego, una segunda vez que lo hacían, salía otro poco de aceite, pero esa porción que salía de las olivas también era buena, pero no era tan excelente como la primera porción. Y con esa lo que hacían eran las especias aromáticas o perfumes. Luego, en una tercera vez, lo apretaban, y en la tercera porción que salía se usaba para las lámparas, porque ese aceite ya no era tan de buena calidad como el primero o como el segundo. ¿Qué te habla a ti de eso? Piénsalo por un momento. ¿Qué significa eso? No es coincidencia que Jesús haya subido esa noche a Getsemaní para sufrir o vivir lo que en ese momento estaba sufriendo.
Porque en otras palabras lo que quiero decirles es que Jesús estaba siendo apretado, estaba siendo presionado como las olivas para sacar el mejor aceite. Si no hubiese sido así, si Jesús no hubiese vivido lo que vivió esa noche y posteriormente la pasión de Cristo, su crucifixión, tú y yo no estaríamos en este momento, estaríamos sin esperanza. Entonces, ahora quiero que miremos qué significa la gran angustia y profunda tristeza que sentía Jesús. Ya miramos qué significa el Getsemaní. Ahora vamos a mirar qué significaba esa profunda tristeza que sentía Jesús, esa gran agonía, esa gran angustia que sentía. Y para eso te invito a que me acompañes al versículo 37 de Mateo 26. Vamos a leer el versículo 37 y 38. Dice, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Note que dice que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Yo sé que tú y yo hemos tenido tristezas en algún momento de nuestra vida, pero no creo que hayamos tenido una tristeza tan profunda, tan tenaz como la que tuvo Jesús esa noche. Pues Jesús no ignoraba, él sabía lo que le esperaba dentro de unas pocas horas y por eso Jesús entró en tal agonía, en tal angustia. Tal vez tú has tenido una tristeza muy profunda que te ha llevado incluso hasta la depresión, pero aún esa tristeza que te ha llevado a la depresión no se puede comparar con la tristeza y la agonía que sentía Jesús al punto de él decir que sentía morirse. Yo les hablé un poquito el jueves acerca de eso, pero yo les dije que hoy iba a profundizar un poco más de eso. Y por eso quería decirles, entonces, cuál era el fenómeno que estaba sufriendo Jesús. Jesús estaba sufriendo un fenómeno que se llama hematidrosis. Eso se trata de una respuesta fisiológica a una situación de estrés máximo. Se ha descrito únicamente en personas cuando sabían con certeza que iban a morir en breve, de manera dolorosa, como condenados a muerte o situaciones de guerra. Históricamente se describió en la persona de Jesucristo, según está escrito en el Evangelio de Lucas. No es extraño que Lucas, autor de uno de los 4 evangelios, escribiera de este interesante detalle, pues él mismo, según se relata en la Biblia, era médico. En Colosenses capítulo 4, versículo 14, ustedes lo pueden corroborar. La causa de este fenómeno entonces es un intenso estrés, pongan cuidado, que provoca en el organismo una descarga del sistema nervioso vegetativo simpático, reacción de alarma o estrés, que entre otros efectos cardiovasculares y metabólicos cursa con fuerte vasoconstricción a una cutánea y abdominal, lo que desplaza un gran volumen de sangre. El sentido de este proceso es que el organismo se prepara para el peligro, llevando toda la sangre a órganos vitales. Entonces piensen por un momento lo que está sufriendo en ese momento Jesús. Entonces, toda la sangre a órganos vitales como el corazón y el cerebro. Esto hace que aumente mucho la presión arterial y se activa en el organismo una descarga simpática colinérgica vasodilatadora que provoca una gran sudoración para perder volumen y así disminuir la presión. Entonces sucede que toda la sangre que ha sido expulsada del intestino y de la superficie cutánea se dirige a donde hay vasodilatación, a las glándulas sudoríparas. El tejido no soporta la presión y la sangre se extravasa saliendo al exterior en el sudor. Yo prefiero tomarme estos momentos, este breve momento para explicarte eso, para contártelo o leértelo, más bien,
porque creo que es importante que tú tengas presente y puedas entender esta mañana qué era lo que Jesús estaba sufriendo en ese momento, Ahora, por más que yo trate de explicarte en mis propias palabras, en palabras humanas, lo que Jesús estaba sufriendo, creo que no, creo que me siento como pisando tierra santa, como un lugar muy delicado, porque por más que tratemos de nosotros explicar lo que Jesús estaba sintiendo, yo creo que no hay palabras humanas para explicar realmente lo que Jesús estaba sufriendo en ese momento, esa agonía, esa tristeza profunda que estaba viviendo nuestro Salvador. Iglesia, entonces, Jesús estaba así porque Él estaba en el umbral de un gran sufrimiento, ya que dentro de unas cuantas horas sabía a lo que se debía someter. Y no solamente era a un sufrimiento físico, sino también a un sufrimiento en su espíritu. ¿Sí? Dicho en otras palabras, Jesús estaba a punto de cambiar el destino de la humanidad, pero esto significaba tomar la copa de la ira de Dios, una copa que tú y yo estábamos destinados a tomar a causa de nuestra rebeldía, a causa de nuestro pecado, pero que Jesús, por su gran amor por ti y por mí, tomó nuestro lugar y se tomó la copa, se bebió la copa de la ira de Dios que tú y yo debíamos tomar. Jesús estaba a punto de ser triturado, como aquellas olivas de las cuales se extraía el aceite. Solo que de Jesús, más que aceite, salió fue su sangre. Lo que se derramó fue su sangre. Jesús fue triturado, Jesús fue azotado, Jesús fue torturado y cualquier otra palabra que tú quieras añadirle. Pero no hay un sufrimiento como el que Jesús tuvo que vivir o sufrir en su pasión. En un momento muy difícil para Jesús en ese momento. Ahora, quiero que pienses en esto. Jesús hubiese podido huir de la escena, porque él sabía a qué había salido Judas. Jesús sabía que Judas había salido para entregarlo. Y además de eso, Jesús también sabía dónde era que Jesús se reunía con ellos constantemente, que era en el monte Getsemaní, o en el monte de los olivos. Pero lo que a mí me asombra es que a pesar de que Jesús estaba a punto de sufrir tal situación, de vivir tal prueba en su vida, Jesús no huye, Jesús no huye. Y aquí va nuestro primer punto. Y es que en el momento de la prueba, Jesús acude a su Padre. Y hoy yo te digo a ti. Entonces, ¿cómo tú enfrentas tu prueba cuando estés pasando por ella? Haz lo que hizo Jesús. Acude a tu Padre. Entró sobre su rostro diciendo: Padre, esta palabra, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y el texto paralelo a este, que está en Marcos capítulo 14, versículo 36, dice que Jesús decía: Abba, Padre. Entonces ten en mente, según Mateo, Padre mío, y en Marcos, Abba, Padre. Jesús dice: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Esa palabra Abba, Padre, iglesia, es una exclamación que significa papito, papito. Yo no sé cómo tú te relacionas con Dios. No sé cuáles son las palabras que tú usas cuando tú te relacionas con tu Padre Celestial. He escuchado en algunos momentos a personas que se refieren a Jesús como el zarco o como el mono.
Entonces uno les habla de Jesús y muchas veces lo que responden es, ah, no, yo y el zarco o yo y el mono, todo bien, él y yo nos entendemos. Es la respuesta que yo he escuchado de muchos. Pero la verdad es, aunque suene chistoso, pero es una falta de respeto referirnos a las cosas santas y más cuando estamos hablando del mismo Dios, en este caso de Cristo. Pero aquí vemos a Jesús entonces expresando unas palabras muy profundas con un gran significado y es papito. Así, en esos términos Jesús se refiere a su Padre, papito. Y eso denota una relación profunda que Jesús tenía con su Padre. Abba Padre, en ese momento de profunda angustia, Jesús no se sintió lejos de Dios el Padre. Jesús, aún sabiendo lo que estaba sintiendo y lo que estaba a punto de vivir y de sufrir, él no se sintió lejos de su Padre. Él se sentía cerca de él y por eso él lo expresa en sus palabras diciendo papito, Abba Padre. Él se sintió tan cerca del Padre que él utilizó el nombre de Abba. Eso es un nombre familiar de un niño para decir papi. Es como cuando tú que eres padre o madre y tus hijos te dicen mamita, papito o papi. Son palabras que no solo se escuchan muy lindo, sino que cautivan nuestro corazón. No me imagino a mis hijos diciéndome por mi nombre. No me lo imagino. Y ellos me llaman papito o me llaman papá o papi. Y eso, claro, que eso cautiva el corazón. Entonces, ese es el primer punto. Cuando tú estés a punto de pasar una prueba o si estás pasando por una prueba, yo te aconsejo y yo te exhorto y te animo a que hagas lo que hizo Jesús. No huyas, sino que ve a tu Padre. Haz lo que hizo Jesús en medio de la prueba. Ve a tu Padre y ora. Ve a tu Padre y vigila. Ve a tu Padre y habla con Él. Cuéntale tu situación. Cuéntale la prueba que tú estás en ese momento sufriendo. La prueba que en ese momento te está afligiendo el corazón. Lo más seguro es que Él, como un Dios compasivo, te entiende y te dará el poder y la gracia para que tú puedas salir de allí en victoria. Además de que también te dará consuelo y fortaleza en el momento oportuno. Segundo, en el momento de la prueba, Jesús perseveró en oración. Yo te digo a ti, en el momento de la prueba, persevera en oración. Dice el versículo 39 del capítulo 26 de Mateo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pero mira el versículo 42. Dice, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y nos saltamos al versículo 44 que dice, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Jesús estaba orando, estaba hablando con su Padre. Y él fue a donde sus discípulos, como lo veíamos el jueves, pero los encontró durmiendo, que ahí es donde él les dice, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y así sucedió 3 veces. Y 3 veces Jesús volvía y se apartaba para seguir orando, para seguir clamando, para pedir la ayuda de su Padre, para pedir la fortaleza. Y más que eso, la oración de Jesús era que si era posible para el Padre que pasara esa copa, lo hiciera. Sin embargo, Jesús fue humilde y aceptó la voluntad del Padre para su vida. Pero lo interesante de este punto es que Jesús perseveraba en oración. Jesús perseveraba en oración. Una vez escuché a alguien decir que cuando uno ora repetidas veces la misma oración es porque
tal vez no tenemos fe y pensamos que como si Dios fuera sordo o como si Dios se le olvidara lo que nosotros le pedimos, pero no es así. Ustedes pueden ver acá cómo Jesús hizo 3 veces la misma oración. Y como ya hemos hablado en otras ocasiones, también Jesús nos enseñó a través de sus parábolas de cómo nosotros debemos de perseverar, de cómo nosotros debemos insistir en oración, a no ser que el Señor nos diga que no, o que el Señor nos responda de alguna manera, pero hasta que el Señor no responde, creo que es bíblico y el Señor nos enseña entonces a perseverar en oración hasta que el Señor nos responda. Yo te animo a ti, si estás pasando por una prueba o posteriormente cuando lo vayas a pasar, cuando estés ahí, no solamente acude a tu Padre, sino persevera en oración. Haz lo que hizo Jesús, por más doloroso que sea, persevera en oración, persevera en oración. No tengas la menor duda que aquel que persevera en oración, el Señor le responderá. Y esto nos lleva a nuestro tercer punto, iglesia. En el momento de la prueba, confía en tu Padre. En el momento que Jesús estaba viviendo ahí, Jesús confió en su Padre. Y hoy el Espíritu Santo te habla el corazón y también te dice que en el momento de la prueba, confía en tu Padre. Entonces recuerda, en el momento de la prueba, acude a tu Padre. En el momento de la prueba, persevera en oración. Pero tercero, en el momento de la prueba, confía en tu Padre. Dice el versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, mire la oración de Jesús. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y esto nos muestra la humildad y la nobleza de Cristo, de Jesús, para someterse a la voluntad buena, agradable y perfecta de su Padre Celestial. Marcos capítulo 14, versículo 36 dice: y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces, partiendo de estos 2 versículos, Jesús oró 3 veces la misma oración. Yo quisiera preguntarte, ¿el Padre respondió a la oración de Jesús? ¿Qué creen ustedes? Recuerden, Jesús oró 3 veces la misma oración. Si es posible, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces, si nosotros lo vemos desde un punto de vista quizás razonable, no sé cómo llamarlo, tal vez nos sentiríamos tentados a pensar que no. Porque Jesús le estaba diciendo: si es posible, pasa de mí esta copa. Pero noten que Jesús sí tuvo que tomar la copa, esa copa de sufrimiento, sí tuvo que tomarla y tuvo que pasar todo ese sufrimiento. Entonces, si no logramos entender la manera en que en que el Padre le contesta a Jesús, podríamos estar tentados a pensar que el Padre no contestó su oración. Pero el Padre sí contestó su oración, sino que lo contestó no como nosotros lo esperaríamos, sino de una manera diferente, Y es en ese momento en donde tú y yo, cuando estamos pasando por la prueba muchas veces y no sabemos cómo orar, porque muchas veces no sabemos cómo orar conforme a la voluntad del Padre, es ahí en donde en la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 26 al 27 nos dice la palabra que de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme
a la voluntad de Dios, intercede por los santos. ¿No sabes cómo orar cuando estás en medio de la prueba? El Espíritu te ayuda en tu debilidad y Él sabe cómo orar por ti, Él sabe cómo ayudarte, Él sabe cómo dirigirte, cómo guiarte para que tú ores conforme a la voluntad del Padre. Y aún así, hay momentos, porque a mí también me ha pasado, en donde no sé cómo orar por alguna situación. Pero yo me apego a esta promesa, me apego a este texto para pedirle al Espíritu que me ayude, que incluso si estoy orando equivocadamente, Él pueda a interceder por mí, como dice su palabra, para que la voluntad del Padre se haga en mi vida, de acuerdo a la situación que yo estoy viviendo. Entonces, iglesia, el Padre sí respondió a Jesús. Nuevamente lo digo, pero no de la manera en que nosotros esperaríamos, sino de una manera diferente. Cuando nosotros estamos pasando por una situación difícil, cuando nosotros estamos pasando por la prueba, y tú oras al Padre, ten la convicción en tu corazón, ten la fe, la certeza de que Él sí te escucha y Él te va a responder. Solo que tú debes tener un corazón humilde y un corazón sensible a Dios, un corazón sensible a su voluntad, porque yo estoy seguro que Él te responderá si realmente lo crees, si realmente vienes a Él en fe. Pero quizás Él te responda no de la manera en que tú esperas. Puede que algunas veces sí, puede que algunas veces Él te responda de la manera en que tú se lo pides, pero puede que en otras, como en este caso de Jesús, te responda de una manera diferente. Mire que el Padre sí le respondió a Jesús, pero de una manera diferente. Dice Lucas capítulo 22, versículo 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, para fortalecer a Jesús. No había otro camino, no había otra alternativa para el Padre demostrar su gran amor por nosotros. No había otra alternativa. El Padre se aseguró de demostrarnos a nosotros la magnitud de su amor al entregar a su Hijo. No había otra alternativa de que tú y yo fuésemos redimidos, de que tú y yo fuésemos salvos, de que ahora nosotros fuésemos herederos de Dios, coherederos con Cristo. No había otra manera de que nosotros fuésemos adoptados por el Padre a través de su Espíritu, sino solamente a través del sacrificio en la cruz. De manera que el Padre lo que hizo fue enviar a un ángel para fortalecer a Jesús, para que Jesús tuviera la fuerza, para que tuviera el valor de enfrentar lo que próximamente tendría que enfrentar. Y hay situaciones en las que nosotros a veces pasamos que quisiéramos nunca haber pasado. Y como puede que el Señor te saque de ahí, de esa situación, como puede que Dios no te saque porque te quiere enseñar algo, porque quiere llevar tu fe a otro nivel, pero lo que sí va a hacer es que Él te va a sustentar, te va a asistir con su presencia, con su consolación, con su poder, con su fortaleza, para que tú puedas salir al otro lado de la mano de Dios. Por favor, ten esto presente, porque yo creo que si tú logras entender esto, esta mañana, tú no volverás tú no vas a querer más indagar a Dios, indagarlo por sus decisiones. Tú ya no vas a querer más contender con Dios y con su voluntad, con sus designios, sino que tú lo aceptarás con humildad. Y lo que tú puedes decirle en esos momentos a tu Padre y Señor, así como tú fortaleciste a Jesús en ese momento tan difícil, ahora yo que estoy pasando por esta situación tan adversa, humanamente hablando, que siento que me voy a ahogar, te pido que me fortalezcas y créeme que si tú lo haces de esa manera con fe, Dios lo hará. Dios te fortalecerá.
En Hebreos capítulo 5 versículo 7 dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Entonces miren que Jesús sí fue escuchado por su Padre. Cuarto, iglesia, en el momento de la prueba, cuarto y último punto, en el momento de la prueba, no huyas, más bien espera en el Señor. Dice Mateo 26 al versículo 56, si nos saltamos al versículo 56, dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Qué hicieron sus discípulos? Recuerden que Jesús les había dicho hacía poco, oren y velen para que no entren en tentación. Pero en la Nueva Traducción Viviente dice que Jesús les dice, oren y velen para que puedan pasar el momento de la prueba. Lo que denota que los discípulos también estaban siendo probados en ese momento. Pero ellos no oraron, ellos no velaron como Jesús les había dicho. Y por eso en ese momento de gran prueba, lo que hicieron fue, según lo que dice la palabra, que huyeron. Incluso Pedro llegó a negar a Jesús. Y esto nos muestra, amados, esto nos muestra y representa a muchos de nosotros, a muchos que en algún momento de la prueba lo que han hecho es blasfemar el nombre del Señor, porque no salen las cosas como ellos esperaban, porque no reciben la respuesta que ellos quieren que Dios les dé. Entonces muchos lo que hacen es huir de Dios. No enfrentan el problema, no lo afrontan de la mano de Dios, sino que lo que hacen es huir y darle la espalda a Dios. Por eso mismo es que muchos terminan yéndose de la iglesia y lo peor de todo, lo más peor es que muchos terminan yéndose de Dios. Muchos terminan alejándose es el término correcto, de Dios. Así que, iglesia, como conclusión, yo te diría esta mañana que el secreto para no caer en tentación está en que estemos vigilantes y en oración en todo tiempo. Asimismo, el secreto para estar firmes ante la prueba, en medio de la prueba y después de la prueba, es que estemos vigilantes y en oración. En otras palabras o en pocas palabras, es que aprendamos a depender de Dios todo el tiempo y no de nosotros mismos. Es eso, iglesia, lo que el Señor puso en mi corazón para compartirles, y más por los tiempos que estamos viviendo. No esperábamos otra vez que nos confinaran en nuestra casa como este fin de semana. Esperamos que no volvamos a lo del año pasado. Confiamos en Dios que no va a ser así y oraremos al Señor por eso. Pero sin duda alguna, estos son momentos de prueba para muchos de nosotros. Quizás alguno de ustedes esta mañana diga, para mí no es una prueba porque yo estoy bien, tengo trabajo, tengo provisión para mi casa y me siento bien. Estoy saludable, no me ha dado COVID. Pero otros quizás que me están escuchando, para algunos de ustedes sí, quizás este tiempo sea muy difícil, porque para muchos este tiempo ha significado quizás quedarse sin empleo, quizás otros han perdido un familiar, quizás otros han padecido muchas cosas a causa de toda esta pandemia y lo que hemos vivido en este tiempo. Entonces fue lo que el Señor puso en mi corazón para compartirte, para que en estos momentos de prueba tú confíes en Dios. Y sea esta prueba o otra prueba,
que tú estés viviendo, ten esto presente en tu corazón. Ten esto presente en tu corazón y verás que otro día, cuando estés en medio de la prueba, lo afrontarás diferente y podrás salir en victoria. Dios, de seguro que Dios te sacará en victoria si has logrado entender esta mañana lo que Dios a ti te ha hablado. Así que yo te invito, iglesia, para que oremos al Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por hablarnos. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Gracias porque aprendemos de ti, Jesús. Tú eres nuestro modelo a seguir, Señor. Nosotros queremos seguir tus pisadas, queremos seguir tus huellas. Hoy hemos aprendido cómo tú, Señor, velaste y oraste aquella noche cuando estabas a punto de sufrir, de vivir tal prueba tan grande y tan dura para ti, Señor. Y tú, como dice la palabra en hebreo, Señor, tú como sumo sacerdote que fuiste tentado en todo y que viviste y sufriste todo, hablando, Señor, en cuando estabas en el cuerpo humano, Señor, tú nos entiendes. Creemos, como dice tu palabra, que tú sabes y conoces nuestra condición humana, nuestra debilidad, nuestra fragilidad, pero por eso mismo es que tú has prometido socorrernos, darnos la gracia para socorrernos en el momento oportuno, Señor. Yo oro esta mañana, Señor, por a mis hermanos y mis hermanas en Cristo que quizás están pasando por situaciones difíciles en su vida o que ya han pasado situaciones difíciles y que no han entendido el porqué de muchas cosas. Y aunque yo tampoco entienda muchas cosas que a veces no suceden, hoy nosotros, Señor, queremos ser humildes, queremos ser nobles como tú, Jesús, y aceptar tus designios y tu voluntad. Pero sí te pedimos que nos fortalezcas y que nos levantes en el poder de tu Santo Espíritu y que nos consueles también si hay alguno que ha sufrido alguna pérdida, ha pasado alguna prueba difícil, Señor. Y si hay alguien que en este momento está pasando por esa situación, también te pido que tú lo confortes como lo hiciste con Jesús, Padre, que tú puedas enviar tu espíritu, que tú derrames tu espíritu, ese espíritu de consuelo y de fortaleza para levantarnos en medio de la prueba. Danos por favor la gracia y danos la sabiduría para afrontar sabiamente y con valentía esos momentos de prueba. Ayúdanos y enséñanos a velar y a orar y a perseverar en oración, a esperar en ti para no blasfemar tu nombre, para no apostatar de la fe, para no dejarte a ti, oh Dios, como otros quizás lo han hecho. Ayúdanos y susténtanos en medio de la prueba para que pasemos al otro lado de tu mano y podamos salir en victoria, Señor. Es lo que yo te pido con todo mi corazón esta mañana para tu iglesia y para mi vida. Por favor, Señor, ayúdanos en medio de la prueba. En el nombre de Jesús, gracias porque hoy creemos que en ti, Jesús, somos más que vencedores, que en ti, Jesús, pase lo que pase, tú nos sostendrás y nos sustentarás con la diestra de tu justicia por tu puro amor, tu pura gracia y tu pura misericordia. En Cristo Jesús, Señor nuestro, gracias te damos por hablarnos, Señor. Amén y amén. Bien, iglesia, Dios les bendiga. Gracias por haberse conectado esta mañana, por su disposición. Si crees que esta palabra puede ser de bendición para otros, para alguna persona que tú conoces que esté pasando por una situación difícil, sería bueno que se la compartas y recordarles que no sabemos qué vaya a decretar el gobierno, pero en lo posible, si el martes podemos hacer intercesión, si no hay alguna restricción, entonces nos veremos el martes en intercesión para que dispongas tu corazón y juntos busquemos PM. Igual estaremos en contacto. Resto de tarde, que disfruten de Dios y de su familia en este día y esta semana. Dios los bendiga, que Dios los acompañe.
Adiós.